Bienvenidos a la luz de la palabra de Dios. Soy Jorge Omar Pena y gracias por acompañarme una vez más para meditar juntos en las Sagradas Escrituras. En el devocional anterior contemplamos la santidad de Dios. Vimos que Él es perfectamente puro, perfectamente justo y totalmente apartado de todo pecado. Pero esa verdad nos lleva a una pregunta inevitable, a una pregunta que surge naturalmente y que es importante que en este punto la podamos definir y explicar con toda claridad. ¿Qué es realmente el pecado? ¿Y por qué es tan grave? Vivimos en una época en la que el pecado suele minimizarse o lo justificamos, inclusive llegamos hasta celebrarlo. Sin embargo, la Biblia habla del pecado con una seriedad absoluta. Fijémonos qué es lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo explica que todos los seres humanos han pecado y que la justificación es únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en la gloriosa persona de Jesucristo. En el capítulo 6 responde a una pregunta importante. Si hemos sido salvados por gracia, ¿significa eso que podemos vivir en el pecado? ¿Significa eso que podemos vivir de la manera que se nos antoje? ¿Significa eso que no importa para nada la manera en la que vivimos? La respuesta que da el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es contundente. De ninguna manera. El creyente ha sido unido a Cristo y llamado a una nueva vida, como dice también la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Por eso Pablo recuerda una verdad solemne. La paga del pecado es muerte. En una declaración que podemos comprender casi sin explicación. La Biblia enseña que el pecado no es simplemente cometer errores. El pecado es toda actitud, todo pensamiento, toda palabra o toda acción que contradice el carácter santo de Dios y su perfecta voluntad. Es una rebelión contra aquel Dios creador. Desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron el mandato de Dios, el pecado entró en el mundo y con él también la muerte, como nos declara Romanos capítulo 5, versículo 12. Desde entonces, todos nacemos con una naturaleza inclinada al pecado. Por eso, no somos pecadores solamente porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores por naturaleza. El pecado afecta cada área de nuestra vida, nuestra mente, nuestros deseos, nuestra voluntad, nuestras acciones han sido alcanzadas por sus consecuencias. Isaías 59:2 declara, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestros pecados han hecho una división entre ese Dios santo y nosotros, una división que es insalvable. El pecado rompe la comunión con Dios, produce culpa, esclaviza el corazón y finalmente conduce a la muerte. Cuando Pablo dice la paga del pecado es muerte, utiliza una imagen muy clara. La palabra paga hace referencia al salario que recibe un soldado. El pecado paga exactamente lo que promete: muerte espiritual, muerte física y, para quien permanece fuera de Cristo, separación eterna de Dios. Pero el versículo no termina allí. Realmente, si este versículo de las Escrituras terminara allí, sería una verdadera tragedia. Después de mostrarnos nuestra condición, Pablo dirige la mirada hacia la esperanza del Evangelio, más la dádiva de Dios, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
La salvación no puede comprarse. La salvación no se merece. La salvación es un regalo que de ninguna manera merecemos, que Dios concede por medio de su glorioso Hijo Jesucristo. En la cruz, Cristo recibió el salario que merecíamos cada uno de nosotros para ofrecernos la vida eterna. Toda la ira que Dios siente por el pecado fue derramada sobre su propio Hijo allí en la cruz del Calvario. Y como declara 1 Pedro capítulo 2 versículo 24, quien llevó él mismo, Jesucristo, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Toda la culpa y toda la carga de pecado fue cargada sobre él en aquella cruz. Allí vemos al mismo tiempo la justicia de Dios. Él no podía tener por inocente al malvado. Y un justo pagó por aquellos que somos completamente injustos. Y su inmenso amor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Escritura, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quizás has pensado que el pecado no tiene mayores consecuencias. La Biblia nos muestra algo muy diferente. El pecado destruye la comunión con Dios y nunca puede resolver el problema del corazón humano. Pero la buena noticia es que donde el pecado mostró toda su gravedad, Cristo manifestó toda la grandeza de su gracia. Hoy puedes abandonar tu confianza en vos mismo y descansar únicamente en la persona de Jesucristo. Solo Él puede perdonar pecados y dar una vida eterna. En este momento quisiera invitarte a orar a nuestro buen Padre Celestial y dirigirnos a Él, al trono de su gracia. Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra nos muestra la gravedad del pecado, pero también la grandeza de tu gracia. Perdónanos por las veces que hemos tomado el pecado de una manera liviana, sin darle la importancia que realmente tiene. Ayúdanos a vivir en arrepentimiento constante, confiando cada día en la obra perfecta de Jesucristo en aquella cruz. Haz que nuestra vida refleje la transformación que produce el Evangelio. Esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme en este quinto devocional de la serie El Evangelio en la vida diaria. Si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, compártela con otras personas para que ellas también conozcan la gloriosa esperanza que Dios ofrece a través de Jesucristo. En nuestro próximo encuentro meditaremos sobre una verdad inseparable del Evangelio, el arrepentimiento verdadero. Hasta entonces, recordemos las palabras del Señor Jesús que nos dicen: arrepentíos y creed en el Evangelio, en Marcos capítulo 1, versículo 15. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor glorioso del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Dios les bendiga y hasta el próximo encuentro.